La mañana se deslizó lentamente sobre la ciudad, sin traer consigo ninguna respuesta. La luz entraba por las ventanas como siempre, pero había perdido su ligereza, como si también ella cargara con el peso de lo que no se decía. El aire dentro de la casa permanecía inmóvil, denso, lleno de una quietud que no ofrecía descanso. Era el tipo de silencio que se siente en la piel, que ocupa los rincones y se instala en el pecho como una presencia invisible pero innegable. Nadie levantaba la voz. Los pasos eran cuidadosos, casi contenidos, como si cada sonido pudiera romper algo frágil que aún no terminaba de tomar forma. No era miedo lo que se sentía, sino una conciencia silenciosa de que lo cotidiano había dejado de ser confiable. Las rutinas que antes fluían sin pensamiento, ahora requerían atención, como si cada gesto debiera ser medido, cada palabra pesada antes de ser pronunciada. En la cocina, una taza permanecía sobre la encimera, café a medio terminar, ya frío. Nadie se había atrevido a moverla. Se había convertido en una especie de evidencia muda, un punto de referencia en una cronología que se negaba a ser clara. ¿A qué hora fue servido? ¿Cuánto tiempo pasó antes de que fuera abandonado? Preguntas simples que ahora parecían imposibles de responder. Con certeza, cuando regresaron para observar de nuevo, no lo hicieron con urgencia, sino con esa calma tensa que aparece cuando un caso se resiste a ser entendido. Miraron la casa con otros ojos, no buscando lo evidente, sino aquello que había sido ignorado por parecer demasiado común. Cada espacio estaba intacto, y sin embargo, nada se sentía igual. Era como si la ausencia hubiera alterado la estructura misma del lugar, cambiando no los objetos, sino la relación entre ellos, el significado que adquirían al ser mirados. La habitación conservaba su orden habitual. La cama estaba hecha con ese cuidado mecánico de quien ha realizado el mismo gesto durante años. La silla, apenas desplazada, parecía sugerir un movimiento interrumpido, como si alguien se hubiera levantado con la intención de volver en un momento. Sobre la mesa, una hoja permanecía inmóvil, blanca, sin marcas visibles. No decía nada, pero tampoco podía ser ignorada. A veces, lo que no está escrito pesa más que cualquier palabra. Su blancura era casi acusatoria, como si guardara un mensaje que nunca llegó a materializarse. En el armario, la ropa colgaba en su lugar. Todo parecía estar allí, en los abrigos de invierno, las camisas de diario, los zapatos alineados en el suelo. Nada faltaba de manera obvia, y eso era precisamente lo desconcertante. Si hubiera habido una maleta vacía, un espacio donde antes colgaba algo importante, habría sido más fácil construir una narrativa. Pero esta completitud solo profundizaba el misterio. El teléfono fue revisado otra vez, con una atención distinta. No solo importaban las llamadas registradas, sino las ausencias, los silencios, entre nombres que solían repetirse a diario. Aquella interrupción no parecía casual, aunque tampoco ofrecía una explicación clara. Los mensajes eran ordinarios hasta cierto punto, en confirmaciones de citas, intercambios breves con familiares, una fotografía compartida días atrás y luego nada. Un corte limpio, sin despedidas ni indicios de urgencia. Los vecinos volvieron a ser llamados. Esta vez, las preguntas no buscaban
hechos concretos, sino sensaciones. Miradas sostenidas, un segundo de más en gestos que en su momento parecieron insignificantes. Recuerdos que ahora resultaban incómodos de ordenar. Algunos hablaban con firmeza, otros dudaban, incluso de sus propias palabras. La memoria, como el silencio, también sabe protegerse. Una mujer del segundo piso recordaba haber escuchado la puerta cerrarse, no un portazo, sino el sonido habitual, el mismo de cada mañana. No le había prestado atención entonces, pero ahora ese recuerdo la perseguía. Había sido más temprano que de costumbre, o más tarde. El tiempo, cuando se intenta reconstruir, se vuelve elástico, poco confiable. Un hombre que caminaba a su perro todas las mañanas mencionó haber visto una figura en la ventana, pero siempre está alguien en esa ventana, dijo, encogiéndose de hombros. No había nada inusual en ello, nada que justificara una segunda mirada. Sin embargo, ahora ese instante cotidiano se cargaba de significado, como si hubiera sido la última vez que alguien ocupó ese espacio. Las grabaciones de las calles cercanas se observaron sin prisa, cuadro por cuadro, como si el tiempo pudiera revelar algo al ser fragmentado. Había movimientos que parecían normales hasta que se repetían, sombras que cruzaban el mismo punto sin dejar rastro alguno. Un automóvil que pasaba a la misma hora cada día. Una persona con paraguas bajo un cielo despejado. Detalles que podrían no significar nada, o quizás significarlo todo. Nada era concluyente, pero tampoco tranquilizador. Mientras tanto, la ciudad continuaba a su ritmo indiferente. La vida seguía desplegándose con la misma naturalidad de siempre. Las personas iban y venían sin saber que, para algunos, cada paso resonaba con una pregunta no formulada. La ausencia ya no pertenecía solo a una casa. Se había extendido al ambiente, a la forma en que se miraban las cosas. Era como si una grieta invisible hubiera aparecido en la superficie de lo real, y solo algunos pudieran percibirla. En una cafetería cercana, alguien mencionó haber compartido una conversación días atrás. Nada memorable, solo palabras intercambiadas mientras esperaban sus órdenes. Parecía normal, dijeron. Quizás un poco distraído, pero nada alarmante. Esa normalidad se había convertido en algo sospechoso. ¿Qué escondía? ¿O acaso no escondía nada? Y la mente humana simplemente necesitaba encontrar patrones donde no los había. Al caer la tarde, llegó una noticia que no era del todo una noticia. Alguien creía haberlo visto, no estaba seguro, no podía afirmarlo. El recuerdo era difuso, casi frágil, pero suficiente para impedir que el caso se cerrara sobre sí mismo. A veces, una duda es más persistente que una certeza. El testimonio hablaba de una figura en un parque lejano, sentada en una banca, mirando hacia el horizonte. Pero cuando se acercaron, ya no había nadie. El lugar fue revisado sin encontrar nada tangible. No había huellas ni señales claras. Solo esa sensación difícil de describir, como si algo hubiera ocurrido allí y luego se hubiera disuelto sin dejar rastro. La hierba estaba intacta en la banca, vacía, y sin embargo, quienes llegaron al lugar sintieron algo, una perturbación en el aire que no podían explicar con palabras. La noche volvió a cubrirlo todo con una calma engañosa. Dentro de la casa,
La espera había cambiado de forma. Ya no era expectativa, sino aceptación de que el tiempo no iba a devolver lo perdido con facilidad. Cada objeto parecía adquirir un nuevo significado, como si la normalidad hubiera sido desmontada pieza por pieza. El reloj seguía marcando las horas, pero ese ritmo mecánico ahora sonaba hueco, desprovisto de la vida que solía acompañarlo. En un cajón encontraron una fotografía vieja, una imagen de años atrás, tomada en un lugar que nadie reconocía. Rostros sonrientes, un paisaje borroso al fondo. ¿Por qué había sido guardada con tanto cuidado? ¿Qué representaba? Cada descubrimiento, lejos de aclarar, profundizaba el enigma. Lo más inquietante no era lo que había sucedido, sino la ausencia de señales claras. No hubo violencia, no hubo prisa, no hubo una ruptura visible. Todo parecía indicar que el día había avanzado con una serenidad desconcertante, ocultando la verdad con una paciencia casi cruel. Era como si la desaparición hubiera sido coreografiada por alguien que conocía perfectamente los ritmos de la vida cotidiana. Alguien que sabía exactamente cómo moverse sin dejar huella. El día llegó a su fin sin resoluciones, pero con una certeza silenciosa. Aquello no había terminado. La historia seguía abierta, respirando en ese espacio incómodo, donde las respuestas aún no se dejan tocar. Y en ese silencio prolongado, una pregunta persistía, cada vez más difícil de ignorar. ¿Es posible desaparecer sin hacer ruido, sin dejar una grieta visible en la rutina? Y si lo es, ¿qué dice eso del mundo que parecía tan seguro? ¿Qué dice de nosotros, que caminamos por él, creyendo que todo permanecerá en su lugar mientras cerramos los ojos?